Un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Estamos en la materia de transferencia de saberes Observatorio de Medios de la Universidad de la UNAD y estamos en la fase 5 de esa materia, que es un avance de este proyecto que estamos haciendo, que habla acerca de qué, según esta infografía, habla sobre el problema que estuve haciendo durante este periodo académico y es el impacto de la desinformación en las redes sociales durante eventos electorales en Colombia. ¿Y cuál fue la pregunta de investigación? ¿Cómo afecta la desinformación en las redes sociales la percepción de los votantes durante los eventos electorales en Colombia del 2022? Entonces, el objetivo general es analizar la desinformación en redes sociales, cómo afecta la percepción de los votantes durante los eventos electorales en Colombia, la metodología de análisis de contenido de redes sociales y medios digitales, análisis del sentimiento y mensajes verificados por fact-checker, aplicación de encuestas, entrevistas, impactos a evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar con los antecedentes del estado del arte, entonces vamos a mirar las estrategias de posverdad y desinformación en las elecciones presidenciales colombianas en el 2022. Entonces, para esto vamos a mirar los links o las referencias del estado del arte que saqué según la investigación de algunos archivos de la UNAD y otros de Google Académico y vemos este archivo de la primera estrategia de posverdad y desinformación en elecciones presidenciales en Colombia en 2022 y podemos ver aquí que dice, estos fenómenos de la posverdad y desinformación son especialmente evidentes durante contiendas electorales como las elecciones presidenciales de Colombia en el 2022. Ese país tiene además un contexto sociopolítico muy particular, caracterizado por la polarización que data de comienzos del siglo XX. Bueno, también habla que la violencia desencadenada no hizo más que acentuar las condiciones de la pobreza y desigualdad, que fueron elementos en la aparición de movimientos insurgentes como las guerrillas, fuentes armadas revolucionarias en Colombia. Eh, Bueno, también dice que se señala que en Colombia hay una gran desconfianza en el gobierno en los medios de comunicación y que en ambos casos la confianza disminuyó en un punto con respecto al año anterior, igualmente en la encuesta de cultura política DANE del 2022. Esto nos deja ratificado que, pues evidentemente hay mucha desconfianza, sobre todo en estas elecciones, porque pues no se confía en los medios de comunicación porque pues han visto muchas evidencias de que pues como es un medio que está digamos con los políticos del momento, que son neoliberales, entonces se ponen de acuerdo con la agenda política de ellos y empiezan a hablar no objetivamente sino de acuerdo a los intereses de la política de la derecha de ese momento, ¿no? Entonces, se analizan también las estrategias de desinformación utilizadas por candidatos en redes sociales. Entonces, podemos ver acá en el segundo enlace falacias argumentativas y recursos retóricos en el discurso político. En el caso de TikTok en la campaña presidencial del 2022, acá comenta, estos estudios, estos candidatos fueron Gustavo Petro, representante de la izquierda, y también fue Federico, bueno, también se habla de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, representante del partido Equipo por Colombia, y Rodolfo Hernández, ingeniero empresario exalcalde. Eh, Dice que en ese plano la falacia es en el contexto político, sostiene la falacia ad populum, es frecuente por su capacidad de manipular emociones, lo que conduce a una estrategia muy eficaz para convencer sin agredir al otro, sino más bien apelando a su sensibilidad, o sea, utilizaron falacias, y acá explican las falacias que utilizaron, según Amos en 1998, señala que cuando alguien es atacado con la falacia ad hominem, se reduce su capacidad de influenciar sus potenciales votantes, pues se convencen del desprestigio. El uso de esta falacia es analizando un debate radial colombiano entre el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coelho. Bueno, acá ya hacen una investigación con el presidente Uribe. En el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, TikTok empezó a ser usada con fines de campaña desde el 2021. Por esta razón, muchos contenidos publicados por ellos apelaban a la cotidianidad y a la subjetividad desde un lenguaje espontáneo, pues esto se pretende mostrar semejanzas con los votantes y así generar empatía. Si ven cómo utilizan las redes sociales, cómo utilizan todos estos medios para llegarle a la gente, pues obviamente con medio de falacias y que son los mejores, pero a la final, pues evidentemente se nota por medio de esos estudios las falacias que están haciendo, ¿no? En dicho contexto, la metodología se basa en un análisis de contenido de tipo cualitativo. Bueno, acá hablan sobre las técnicas de la investigación.
Esta afirmación es relevante debido a que si su lema "yo me identifico" buscó realizar juegos de palabras con el apocrifático de su nombre empleando como sufijo lo que implicó el candidato exigiera que la papaleta del tarjetón en el caso de Colombia pareciera Fico y no Federico Gutiérrez, quizá por considerarlo sonoro y fácil de recordación, y por esto se crea la falacia de la falsa empatía con la que el candidato se muestra como un hombre común y cercano al pueblo. Además, otra falacia asociada a la anáfora es el argumento circular, ya que Gutiérrez basa su idea de cambio en su nombre, lo cual afirma que por antonomasia, que es sinónimo de sus propuestas. Entonces, básicamente el mensaje implícito es voten por mí porque soy yo. Entonces, nomás en ese pequeño detalle de yo con Fico me identifico, entonces se nota, digamos que hasta con esas pequeñas estrategias también querían manipular a los candidatos para que votaran por ellos, ¿sí? Dice, en este sentido, Petro, que con frecuencia expresa sus ideas con el empleo del sentido figurado, alude a una recurrente temática que sus opositores emplean como una forma de desprestigiar su candidatura, al afirmar que él va a expropiar a los colombianos de sus casas, ante lo cual él afirma, yo solo expropio el corazón. Bueno, claro que eso también fue un tema de falacia porque todo el mundo decía que Petro iba a expropiar, que no sé qué, hasta el sol de hoy no ha expropiado a nadie, entonces pues él utiliza como esta frase para ayudarse, obviamente, en el ámbito político, pero eso también fueron falacias que ocurrieron en ese entonces. Entonces, para seguir ya más rápido con esta exposición, falacias argumentativas y recursos políticos en TikTok, se estudian los recursos retóricos y falacias empleadas para manipular emocionalmente a los votantes. Y el sector privado y desinformación de los medios de comunicación en medios de Colombia. Se analiza la influencia del sector privado en la difusión de desinformación. Entonces, analizando los demás links, sector privado en los medios de comunicación y desinformación, o sea, el tercero. Mira, se comenta esto ahora bien. Los medios de comunicación en Colombia son coaptados por el sector privado y por familias de renombre, ya que estos son dueños de grandes compañías de la comunicación quienes se han ganado la confianza de la población al permanecer durante mucho tiempo en el campo. Estos sectores han puesto ideas propias direccionadas por fines políticos en la información que supone estar limpiada de toda subjetividad, provocando que la población se adhiera a este tipo de visiones y atentando contra la democracia en la diversidad de opiniones y se homogeniza el pensamiento crítico que no desarrolla ni se contempla como alternativa. En este caso, pues se habla cómo es que las personas que han permanecido en el poder durante tanto tiempo, cómo es que ellos, por ser ya conocidos, por haber hecho tantas cosas en una agenda política de años, cómo utilizan esto para no salirse del poder realmente y para manipular los medios de comunicación para utilizarlos como estrategia para que ellos sigan eh, permanentemente en el poder. Entonces, esto afirma cómo es que desde años ya se han utilizado como estas vainas de desinformación, no solo en la política y no solo, digamos, en las votaciones del 2022, votaciones presidenciales. Entonces demuestra esto, que si hay clanes que se quieren perpetuar en el poder y que no quieren salir y utilizan artimañas, falacias y todo para perpetuarse en él. También vemos el siguiente enlace: redes sociales y participación política en Colombia, elecciones presidenciales en el municipio de Manizales 2022. Y acá viendo una parte que es, este trabajo pretende analizar las redes sociales en construcción de imaginarios colectivos, representaciones sociales, incidiendo en la toma de decisiones de la política de Colombia en el último proceso electoral de Gustavo Petro como presidente de la República 2022-2026. Entonces, aquí analizando, digamos, ya algunas cosas. Digamos acá, los expertos destacan primero que estas plataformas se han convertido en un vehículo masivo de comunicación, alcanzando más del 80% de la población colombiana. O sea, casi todos los colombianos están en redes sociales, usando diversas redes sociales, volviéndose un medio altamente accesible y omnipresente donde prácticamente todos los votantes tienen acceso a celular o participan de alguna forma en esta red social, convirtiéndolas en fuentes ineludibles de información y de público. Entonces, acá en esta referencia nos da la importancia y nos afirma la importancia de las redes sociales, ya que un 80% de las personas en Colombia pueden ver y participan de la política ah, en esos debates y en esas elecciones electorales. O sea que sí tuvo un gran impacto
Entonces, las falacias que hacían los políticos, la forma en que manipulaban, pues de alguna manera impactó de esta manera tan desmedida las votaciones en ese entonces. En segundo lugar, la naturaleza visual y emocional de los contenidos que circulan en esta red desencadena respuestas emocionales significativas, según dice aquí, en los lectores. Las imágenes, publicaciones y mensajes transmitidos generan sentimientos que pueden incidir directamente en las acciones y elecciones de votantes. Además de la capacidad de manipular las emociones, encuentra escenario propicio en la atención fugaz que la mayoría de personas presta a este tipo de mensajes, impactando directamente la toma de decisiones, donde la capacidad de influenciar de las redes sociales está mediada no solo por la calidad del medio de comunicación, sino por el foco poblacional que se dirige. Entonces ya saben por qué, digamos, había tanta polarización por medio de las redes sociales, pues evidentemente eh, este 80%, casi la mitad de colombianos votaron por Petro y casi la otra mitad por Rodolfo Hernández, fue muy poca la diferencia, pero se evidencia, digamos, eso que está diciendo, cada político hizo su trabajo de influenciar a cierta gama de población o a cierto intervalo de personas y la influenció tanto que quedaron las votaciones muy cerca, muy parecidas y este fue el impacto evidentemente que tuvieron las redes sociales. Demasiada polarización, demasiado como alboroto de la izquierda y la derecha. Entonces esto demuestra la forma en cómo lo hacían, ¿no? Digamos algo interesante aquí. A ver si es aquí. Ah, no, no es acá. Ya viendo, digamos, el último que es uso de las estrategias de comunicación en campañas publicitarias a través de Twitter y TikTok a la presidencia colombiana durante el periodo 2022, se puede ver que, acá dice, según asimismo se encontró que la percepción de los ciudadanos frente a los candidatos, las redes sociales son herramientas con gran potencial para influenciar a los votantes. No solamente al ser herramientas comunicativas para dar a conocer sus propuestas, también por su potencial de crear una imagen al candidato como persona y generar intimidad y afinidad con la ciudadanía. Las redes sociales entonces se constituyen como canales generadores de contenidos susceptibles de ser compartidos con usuarios y ampliar el alcance de los candidatos, así como de convertirse en temas de conversación en núcleos familiares, en otros espacios sociales o de forma orgánica y cotidiana. Es decir, que esto, la política, evidentemente la vivimos todos los días, pero influencia casi el 80% de nuestras vidas, ya que está dentro de nuestro círculo social, se habla en los comedores, en las familias, cuando estamos comiendo con ellos. Aunque la investigación se realizó antes, durante y después de las campañas electorales, no logra abarcar la totalidad de este tema, por el contrario, se decide enfocar la investigación en parte limitada de contenidos digitales, con el fin de darle una mirada más profunda a esto. Eh, ya para finalizar, digamos, acá se muestra en una tabla, digamos, la cantidad de seguidores que tenía, por ejemplo, Rodolfo Hernández. Ah, ya. Aquí está. Como Colombia por Rodolfo Fernández, link de la publicación en TikTok, fecha, me gustas 10.000 me gustas, guardado 234, digamos acá la biografía de Gustavo Petro, biografía link en TikTok, entonces vamos a ver, y está digamos el alcance, o sea, la cantidad de personas que miran este tipo de publicaciones, ¿no? De estas personas, digamos mirando el de Rodolfo Hernández, este video pues también tiene hartísimo alcance y 10.000 likes. Entonces, muestra como la influencia de, o sea, cómo se influenció en las redes sociales, viéndolo por medio de referencias de citas, de libros sacados del catálogo de la UNAD y de Google Académico sobre cómo impactó esto, impactó realmente muy fuerte, creando polaridad, se demostró las falacias, las estrategias de cómo lo hizo. Y es una investigación que es muy bonita y se podría abarcar de una forma más amplia, pero pues como no tenemos más tiempo, pues entonces dejamos aquí la investigación de los antecedentes del arte de esta investigación. Y pues, no siendo más, me despido. Espero que tengan muy buen fin de semana y que estén muy bien. Muchas gracias.